Bien, comenzamos entonces esta clase número 13, con la cual nos concentramos en la unidad número 8 del programa, que tiene este título, Teoría moderna de filtros pasivos. Bueno, entonces podemos comenzar con un diagrama de bloques del circuito que pretendemos estudiar en esta parte del curso. Entonces, concretamente podemos decir que nos concentramos en un circuito de dos puertos. Por lo tanto, digamos, este, esta tipología, digamos, o este caso de análisis, evidentemente está anticipado por nuestro estudio de los parámetros de dos puertos. Pero bueno, vamos a abordar el problema de una forma bastante distinta, tal vez. Bueno, no obstante, cuando hablábamos de los circuitos de dos puertos, de los cuadripolos, decíamos que pretendíamos tener siempre una mirada que no pierda de vista el punto de vista práctico de los circuitos. Y en ese contexto ejemplificábamos muchas veces el cuadripolo precisamente como un filtro. Entonces, bueno, acá graficamos el filtro como un cuadripolo, es decir, como un circuito que tiene un cierto puerto de entrada y un cierto puerto de salida. Bueno, entonces a partir de esos cuatro terminales habría una señal de entrada, E de T, supongamos que fuera una señal de tensión, y una señal de salida, que sería esta S de T, eh, bueno, la cual es, digamos, la señal de corriente. Perdón, confundí los términos, me refería simplemente a que hay una señal de salida, que sería una señal de tensión. Eh, bueno, y la idea sería que a la entrada hay una fuente de información, podría ser un sensor, un micrófono o algo así. A la carga, bueno, perdón, a la salida esperaríamos que se conecte una carga. Bueno, y no obstante, la señal S de T a la carga se supone que estaría, como se dice, filtrada, es decir, estaría procesada por este filtro, eh, bueno, atenuando o amplificando determinadas componentes de frecuencia. A ese detalle lo vamos a revisar ahora entonces. Bueno, entonces, si este es el circuito, bueno, si la carga es, digamos, ese componente que recibe la información procesada por el filtro, hay un detalle relativamente interesante respecto de cómo queremos que se manipule la energía. Entonces, podemos decir concretamente que es deseable que el filtro, este, digamos, tenga componentes no disipativos. Bueno, y entonces lo que podemos decir es que si hubiera algún resistor, por ejemplo, adentro de la red que conforma este filtro, habría una cierta disipación de energía, y eso haría menos eficiente el funcionamiento de este circuito. Por lo tanto, digamos, habría cierta energía que no llegaría a la carga RC, sino que sería disipada dentro del mismo filtro. Eso en muchos casos se trata de evitar. Entonces es ese uno de los casos que vamos a tomar con cierto detalle dentro de esta presentación. O sea, querríamos referirnos a un contexto donde los elementos serían entonces de tipo inductivo o de tipo capacitivo, para presentar este comportamiento no disipativo, y por lo tanto estaríamos hablando de un filtro de tipo pasivo. Bueno, entonces hablaríamos de un filtro pasivo. eh, Hay otras, digamos, formas de implementar filtros. Por ejemplo, para frecuencias de audio es sumamente común implementar filtros con amplificadores operacionales. Con algunos de ustedes hemos compartido otro curso donde estudiábamos
eso parcialmente. Otros van a interiorizarse, los estudiantes de ingeniería electrónica, quiero decir, se van a interiorizar de esa metodología para implementar filtros activos con mucho detalle en cursos subsiguientes respecto de este. Pero la idea es que acá nos concentramos en filtros pasivos y no disipativos, porque, digamos, tienen una cierta, en primer lugar, para estar, digamos, coordinado con la perspectiva del curso y de las currículas de sus carreras, por supuesto, pero quisiera, digamos, hacer notar que hay ciertos contextos donde los filtros pasivos y no disipativos son la solución de ingeniería más conveniente, más eficiente. Por ejemplo, los circuitos de alta frecuencia o de muy alta frecuencia, quiero decir, en el orden de los gigahercios, de los terahercios o de los megahercios. En esas bandas de frecuencia, los circuitos con transistores los filtros con transistores o los filtros con amplificadores operacionales se vuelven sumamente ineficientes, y mientras tanto esta tipología de filtros pasivos que vamos a revisar acá es sumamente conveniente en esos casos. Por su parte, si tuviéramos que advertir algún defecto de esta perspectiva, es que bueno, vamos a necesitar trabajar con inductores, y la construcción de los inductores muchas veces puede ser algo desafiante desde el punto de vista práctico. Quiero decir, surgen ciertas imprecisiones, etcétera. Entonces, bueno, de esta forma quedan expuestas, digamos, las características positivas, si se quiere, y algunas negativas respecto de esta tipología, que no obstante, repito, que es sumamente usual para implementar filtros. Bueno, si este es el sistema que estamos estudiando, y si decimos que estamos hablando de un filtro, bueno, resulta que hay 4 tipos de filtro. Entonces, las tipologías de filtro, podríamos decirle directamente tipos de filtro, podemos referenciarla en una nota complementaria que sería la siguiente. Sería la nota complementaria número 188. Bien, entonces pasando a esta nota complementaria número 188, bueno, encontramos esta referencia. Encontramos que hay filtros de lo que se denominan pasabajos, filtros de lo que se denominan pasaaltos. Entonces, filtros pasabajos, filtros pasaaltos, filtros pasabanda, y filtros de los que podríamos llamar rechazabanda. Bueno, entonces un filtro pasabajos está presentado en esta nota complementaria de dos maneras, digamos. Está presentado en primer lugar recurriendo a la función de respuesta en frecuencia, pero considerando el comportamiento en magnitud. Entonces, lo que muestra este primer gráfico, lo que muestra entonces este primer gráfico que vemos hacia la izquierda, es que bueno, en baja frecuencia un filtro pasabajo tiene una ganancia idealmente unitaria. Estamos hablando en este contexto entonces de filtros ideales, y se supone que la ganancia es unitaria o menor que la unidad. Entonces, para un filtro pasabajo la ganancia es unitaria si la frecuencia de la señal de entrada es menor a un cierto valor de referencia. Entonces, si en lugar de hablar de frecuencia hablamos de pulsación angular, podemos decir que omega c es la pulsación de corte. Si la señal de entrada tiene un componente con una pulsación menor que omega c, la ganancia es unitaria, pero si la frecuencia o la pulsación es mayor que aquel valor de referencia, el filtro atenúa toda la señal, es decir, elimina toda la señal, que es lo mismo que decir que tiene una ganancia perfectamente nula. Bueno, si a eso lo pasamos a una
expresión digamos, en relación con la función de respuesta en magnitud expresada en decibelios, bueno, lo que diríamos es que la ganancia es de 0 dB para bajas frecuencias. Si hablamos de un filtro pasabajos, la ganancia es de 0 dB para frecuencias menores que omega c, para pulsaciones menores que omega c, y la ganancia es menos infinito si la frecuencia es suficientemente alta. Bueno, entonces esta simbología, que acá la he resaltado con unas marcas, digamos, que tienen un tilde o una letra X, bueno, están relacionadas con esta terminología. Aparece la denominación de banda de paso y banda atenuada. Bueno, entonces, si ese es el comportamiento del filtro pasabajos, bueno, existe, y lo podemos, digamos, empezar a relacionar con el funcionamiento del filtro denominado pasa alto. Bueno, el filtro pasa alto tiene una ganancia nula en baja frecuencia, es decir, tiene una banda atenuada para cualquier componente de frecuencia menor que la frecuencia de corte, para cualquier pulsación menor que omega c, tiene una ganancia unitaria si la pulsación es mayor que omega c, por lo tanto tiene un comportamiento recíproco respecto del filtro pasabajos. Si ahora pensamos en el filtro pasabanda, bueno, resulta que ya no hay un valor de referencia, sino que hay dos valores de referencia. Acá están simbolizados con omega 1 y omega 2. La ganancia es unitaria, expresada en veces. La ganancia es unitaria dentro de un cierto intervalo de frecuencias que se desarrolla entre omega 1 y omega 2. Visto en decibelio, podemos decir que la ganancia es 0 dB cuando omega está entre omega 1 y omega 2. Fuera de esa banda, la señal es totalmente atenuada, es decir, la ganancia es nula, o la atenuación es infinita, digamos. Serían terminologías bueno, equivalentes, digamos. El filtro rechaza banda es aquel que digamos, dentro de este intervalo que volvemos a simbolizar con omega 1 y omega 2, atenúa todas las componentes de frecuencia y tiene una ganancia tiene una ganancia, digamos, unitaria afuera de esa banda. Bien, ya que estamos hablando del filtro ideal, bueno, tal vez sería, digamos, conveniente referirnos a un cierto detalle que vamos a ir dilucidando en lo que sigue. Si el filtro es ideal, bueno, tiene una ganancia, volvamos por favor por un segundo, volvamos al filtro pasabajo, donde vamos a enunciar una comparación entre un filtro ideal y un filtro real o un filtro práctico. Entonces, en un filtro pasabajos ideal dijimos que la ganancia era unitaria para frecuencias bajas, que era nula para frecuencias altas. Bueno, en un filtro práctico, el comportamiento que típicamente observamos es uno tal como el que voy a mostrar ahora con un trazo en color verde. El comportamiento podría ser uno de esta forma. Un trazo así de tipo S, sigmoidal se puede decir también respecto del nombre de ese trazo. Bueno, entonces a frecuencias, digamos, la transición entre el comportamiento de baja frecuencia y de alta frecuencia no es tan vertical, sino que, digamos, sigue una ley como suavizada. En esta región de alta frecuencia es muy probable que la ganancia no llegue a ser perfectamente nula. Bueno, y eso se corresponde con el efecto de que si graficamos en decibelios, el trazo probablemente sería de esta forma, digamos. Entonces, la ganancia, que no es menos infinito, es decir, la atenuación, que no es infinita en la banda atenuada o rechazada, bueno, está digamos representada por estos trazos en color verde. Bueno, entonces
de ahí viene, digamos, la relación respecto con la terminología. Se puede hablar de banda atenuada o se puede hablar de banda eliminada. Bueno, la banda eliminada, digamos, se referiría a eliminar completamente la señal en una cierta banda, pero digamos en los filtros prácticos no se elimina completamente esa señal típicamente, sino que se la atenúa con una intensidad que, digamos, que el ingeniero puede determinar. Por supuesto, cuánto se quiere atenuar esa señal indeseada tiene un costo de ingeniería que, por supuesto, en muchos casos o en todos termina también estando relacionado con un costo económico, una complejidad del circuito, etc. Bueno, entonces a este comportamiento, bueno, solamente me queda compararlo, digamos, con lo que sería, digamos, la función de transferencia. Bueno, a esa comparación la hemos hecho en otra oportunidad también. Entonces podemos decir con cierta brevedad que la FDS sería el cociente entre la salida SDS y la entrada EDS. Bueno, entonces a partir de esta función de esta función de transferencia FDS podemos pasar a la función de respuesta en frecuencia F de J omega, y revisando la función de respuesta en frecuencia, bueno, llegan estas relaciones con los tipos de filtro que se han enunciado recién. Bueno, evidentemente SDS sería la transformada de Laplace de la señal SDS mostrada de la transformada de Laplace de la señal S de t mostrada en el gráfico de recién, y pasaría lo mismo con la señal EDS, la cual es la transformada de Laplace de la señal instantánea E de t referenciada antes. Bueno, entonces con esa información tenemos relativamente especificado con cierto detalle de la temática a la cual queremos referirnos. La idea es saber cómo implementar estos filtros en función de lo que ya conocemos. Entonces podemos hablar, digamos, de lo que sería la teoría de aproximación. Entonces voy a escribir una pequeña nota respecto de a qué nos referimos con esta terminología de teoría de aproximación. Bueno, la idea es que la idea es que un filtro ideal es esa tal cosa que no podemos implementar. Entonces en la práctica recurrimos a modelos aproximados que tienen un comportamiento suficientemente satisfactorio. Entonces hay una serie de variantes respecto de propuestas que se han hecho dentro de la ingeniería para implementar estos filtros prácticos o reales que tienden a parecerse al filtro ideal. Bueno, entonces tenemos una pequeña referencia en la nota complementaria número 189, donde podríamos ver los detalles de lo que estoy tratando de enunciar. Bueno, entonces esta teoría de aproximación, podemos ver que está relacionada con dos definiciones que tienden, digamos, a unificar la metodología de trabajo. Dicho de otra forma, tienden a unificar el procedimiento de cálculo de varios tipos de filtros que existen en la ingeniería. Entonces lo que se va a hacer es suponer que la resistencia de carga, esa R, esta RS que vemos escrita acá es la resistencia interna de la fuente con la cual se alimenta el filtro. No obstante, vamos a ver cómo tiene una relación muy directa con la carga, es decir, con la RC que suponíamos conectada a la salida del filtro. Bueno, entonces
Bueno, entonces que RS valga un ohmio y que la frecuencia de corte sea dada por medio de la pulsación, entonces que la pulsación de corte sea de 1 radián sobre segundo, son dos definiciones prácticas que tratan, digamos, de unificar la manipulación de estas teorías de aproximación. Bueno, hago notar que no podríamos haber hablado con detalle de lo que significa la impedancia de entrada de este filtro o la impedancia de salida en relación con la carga a la que está conectado y en relación con la impedancia de la fuente que alimenta este filtro, si no hubiéramos revisado con detalle, digamos, la unidad número 6 del programa del curso. Entonces llegamos a la posibilidad de hablar con detalle de estas variables en función de las definiciones que hemos ido revisando previamente. Pero bueno, la idea es que la teoría de aproximación está circunscrita a estas dos definiciones algo rígidas para comenzar, pero en función de eso va a existir un procedimiento de normalización que vamos a revisar también para tener otras posibilidades. Por ejemplo, que la fuente de entrada tenga una impedancia distinta de un ohmio, o, lo que es mucho más intuitivo, una pulsación de corte de 1 radián sobre segundo. Típicamente es una pulsación muy baja, podríamos querer pulsaciones del orden de los 300.000 radianes sobre segundo o 3 millones de radianes sobre segundo, etc. Entonces la teoría está planteada con estas definiciones que dan modelos matemáticos relativamente sencillos, pero el uso práctico de esta teoría de aproximación requiere el proceso de normalización que de a poco lo vamos a presentar. Bueno, entonces, si seguimos hablando de esta teoría de aproximación, podríamos referirnos también a otra generalidad. Digamos, esta teoría de aproximación se restringe a una cierta tipología de filtros que permite simplificar el modelo de trabajo, el modelo matemático de trabajo. Entonces, lo que se toma como caso de estudio es un cierto filtro que no tiene ningún cero y que tiene solamente una determinada cantidad de polos. Por eso se llama filtro todo polos. Otra definición práctica en este contexto de plantear modelos de cálculo es restringirnos al caso de estudio de los filtros pasabajos. En alguna bibliografía lo pueden encontrar planteado el problema al revés, es decir, restringido al caso de los filtros pasa altos. Nosotros nos concentramos en los filtros pasa bajos y de última vamos a encontrar dentro de este material referencias respecto de cómo partir de un filtro pasa bajo y generar un filtro pasa altos. A partir de eso, bueno, quedaría este resultado de que un filtro pasabanda o un filtro rechaza banda se puede construir concatenando filtros concatenando o interconectando filtros pasa bajos y filtros pasa altos. Bien, entonces digamos, ese es otro principio que no podríamos haber interpretado con precisión si no desarrollábamos la unidad número 6 previamente. Entonces, repito esta noción de que los conceptos que vamos revisando se elaboran a partir de herramientas que se han presentado previamente. Entonces podemos ver acá que en este modelo matemático para un cierto filtro todo polos, es decir, que solamente tiene polos y no tiene ceros, este modelo entonces es el que tomamos para trabajar. Vemos que podemos encontrar n polos. Entonces han surgido, digamos, variantes en la ingeniería respecto de cómo distribuir esos n polos de forma que la función de transferencia implemente aproximadamente un filtro
pasabajos tal como lo estamos mostrando para comenzar. Entonces el filtro pasabajos ideal sabemos qué es. A partir de ahí, bueno, Butterworth propuso una cierta forma para distribuir los polos de acuerdo a un modelo similar al que tenemos presentado acá. Y a partir de eso, digamos, existe el modelo de Butterworth como una perspectiva de la ingeniería que distribuye los polos de cierta manera y obtiene un filtro que no es ideal, pero que se aproxima al filtro ideal de acuerdo a determinadas características que vamos a ir presentando. Bueno, entonces existe otro modelo de trabajo, que es otro modelo matemático de trabajo y con sus correspondientes implementaciones de circuitos que consiguen filtros prácticos, son los filtros de Chebyshev. Bueno, además existen los filtros de Bessel, de Kauer, etc. No obstante, estos dos que están señalados son los que vamos a revisar con cierto detalle en este curso. Entonces, digamos, vamos a pasar a revisar el detalle de lo que nos